la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Y yo quiero que me reten a mí. Entonces ahí se le burlan, ¿no? Porque el padre Luis Toro ha dicho esto. Se le burlan, ¿no? Vamos a ver lo que realmente pasó con el padre Luis Toro. Aquí tengo el video original. Si se dan cuenta, ¿no? Tergiversar así fuertemente las palabras del padre Luis Toro, esto le quita toda seriedad a este canal que he mencionado, ¿no? Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Quiero reaccionar a un video que me han pasado nuevamente de este chico evangélico, parece, llamado Germán René. Ha hecho un video nuevamente sobre el padre Luis Toro y de principio tengo que decir que me parece muy deshonesto lo que han hecho, ¿no? Tanto él que reacciona a ese video como el video que ha hecho alguien sobre el padre Luis Toro. Ya me van a entender. No, me da mucha pena, ¿no? Y si él está viendo este video, probablemente sí lo está viendo porque el video anterior que hice, yo mencionaba en él que tenía unas faltas de ortografía, que no había puesto René en su nombre, ¿no? Que tenía que tener la tilde. Y por ese lado, pues me parece muy humilde, si fue por lo que yo dije, ¿no? Pero aquí ustedes se dan cuenta que está ya con la tilde. Qué bueno, ¿no? Porque en el video anterior, en el que yo había hecho, aquí está, ¿no? Él no tenía la tilde. Y yo le criticaba un poquito eso, que sería bueno que le ponga para que le ponga también más seriedad a su canal, ¿no? Inclusive, ¿no? Tenemos aquí el video, lo voy a reproducir en YouTube porque está mejor la calidad. No quiero hacer mucha, no sé, como polémica al respecto entre él y yo o algo parecido. Para nada. Solamente veo que falta honestidad y te digo, hermano, ahí sí tienes que como buscar bien las fuentes y mirar todo. Te lo voy a demostrar muy sencillamente, pero muy sencillamente, ¿ya? A ver, aquí dice Pedro tuvo suegra, pero no esposa. Y vamos a ver lo que él dice de introducción, creo que él también lo explica bien. Atención. La ignorancia es atrevida. Según Luis Toro, Pedro, su primer papa, tuvo suegra, pero no tuvo esposa. Presta mucha atención a este video. Entonces, la afirmación inicial y determinante es que el padre Luis Toro ha dicho que Pedro no tuvo esposa, ¿sí? Pregunta, en Mateo 8:14 y Lucas 4:38 nos indica claramente de que Pedro era un hombre casado. Pedro, tu primer papa, era un hombre casado. ¿Cómo podría usted torcer las escrituras? Ya, miren, el que hace este video me parece también muy deshonesto. Quizá Germán René se ha dejado llevar solamente del video, ¿no? Pero no está bien eso. Hay que ir a la fuente también para mirar si es que lo que está diciendo este señor de lentes es verdad. O si es que está sacando solamente partes y no todo lo que realmente dijo el padre Luis Toro. Entonces él está sentado por ahí, no sé dónde, pero no es en el mismo lugar donde está el padre Luis Toro. Parece que es el asiento de un bus o algo parecido. Bueno, entonces él está como supuestamente preguntándole al padre Luis Toro, pero no está en el mismo lugar. Lo que ha hecho es recortar un video y él en otro lugar está haciendo esa pregunta supuestamente, ¿no? Imaginaria, para que coincida con lo que el padre va a decir, ¿sí? No es en el mismo momento, ¿no? ¿Qué es lo que él imaginariamente le dice al padre Luis Toro y que corresponde con la respuesta que él va a dar? Atención. Explicarnos las escrituras para dejarnos saber qué significan esos dos pasajes. Muy bien. Ahí nos damos cuenta que el padre Luis Toro está en otro lugar, ¿no? Y la pregunta fue, pues la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, ¿no? ¿Y cómo es eso de que no tuvo esposa si tuvo suegra, ¿no? Entonces él recorta un pedazo del video del padre Luis Toro y lo pega ahí. Y es lo que dice lo siguiente. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Y yo quiero que me reten a mí. Entonces ahí se le burlan, ¿no? Porque el padre Luis Toro ha dicho esto. Se le burlan, ¿no? Una pregunta más rápidamente. ¿Y eso que usted acaba de hacer con la Biblia, cómo le llama? Entonces también le corta un pedazo del video y dice, ¿y eso que usted sabe hacer con la Biblia, cómo se llama? Eso ya es una falta de respeto, ¿no? Y realmente le quita totalmente seriedad
al canal de este chico que yo no lo conozco, solamente me han pasado los videos, pero ya le quita totalmente la seriedad que necesitaría un canal que va a hablar de Dios, ¿no? Y es comenzar a burlarse ya de la persona. Eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. ¿Entendieron, no? Miren la pregunta que le hace y le cortan el video del padre Luis Toro para poner otra parte que no corresponde, pero que se entiende para nosotros que el padre Luis Toro está diciendo lo que yo hago es torcer o malinterpretar las escrituras. Rápidamente. Y eso que usted acaba de hacer con la Biblia, ¿cómo le llama? Eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. Ok, muchas gracias. Ok, me mandaron este video, ¿verdad? Para que lo analice, para que dé mi opinión. Les voy a ser muy sincero. Voy a tratar de hacerlo lo más serio posible, porque realmente es un video que causa gracia, claro que sí. La primera... Pero ¿por qué causa gracia? Causa gracia porque lo han editado y le han metido cosas que no corresponden. Terminemos que diga alguna frase más, este es chico, y luego yo voy a expandir la información y vamos a ir a la fuente para entender realmente lo que dijo el padre Luis Toro. La primera vez que yo escuché a este hombre, Luis Toro, que vi uno de sus videos, no creí que hubiesen personas que confiaran en este hombre, que creyeran en este hombre. Claro, si es que solamente se ve una parte del video y no se aprecia todo, pues a cualquiera le crea o un fanatismo o le crea una repulsión, ¿no? Porque ahí somos los seres humanos, ¿no? Rápidamente por cositas ya juzgamos, somos muy prejuiciosos, ¿no? Pero si tenemos la humildad para mirar todo, para entenderlo, entonces quizás seríamos más abiertos y sería menos difícil encontrar la verdad. Listo. Vamos a ver lo que realmente pasó con el padre Luis Toro. Aquí tengo el video original y el padre Luis Toro es verdad. En un primer momento él lo que hace es decir, se puede decir que Pedro tuvo suegra, por supuesto, lo dice la Biblia, pero dice, la Biblia no dice que Pedro tenía esposa. La Biblia no dice que Pedro tenía hijos, ¿no? Y una vez que argumenta esto, porque realmente no hay un texto bíblico que diga esto que he mencionado, él, sin embargo, dice que es una interpretación, es una posibilidad. La otra posibilidad, y es lo que ellos no han visto, o que si vieron no quisieron mostrarlo, la otra posibilidad es que sí tuvo esposa, e inclusive pudo haber tenido hijos y no pasaba nada. Y luego él hace una explicación de cómo el matrimonio y los hijos son una bendición de Dios, y que además, en el principio del cristianismo, pues sencillamente, inclusive hasta los obispos, eran casados. El mismo San Pablo dice que para elegir un obispo, pues que se haya casado una sola vez. ¿Se entiende, no? Miren lo que dice el padre Luis Toro y le invito a ese chico o a quien le interese en el minuto 6, segundo 11 de ese canal de Raimundo Sauquedo Reigosa a mirar el video y ahí dice lo siguiente. Atención. No me digan mentiras. Eso es todo. La Biblia no habla en ninguna parte de la mujer de Pedro o de los hijos de Pedro. Habla de la suegra. Esto quiere decir que Pedro, no estoy afirmándolo, estoy diciendo una posibilidad. Atención, una posibilidad, ¿sí? Primero, que Pedro era viudo, tenía su esposa y ya había muerto, y él tenía su suegra. Entonces esa es una posibilidad. Si vamos solamente a la Biblia, es una posibilidad que quizá la esposa de Pedro ya haya muerto y él era viudo en ese momento. Y sin embargo el padre Luis Toro no se cierra ahí y continúa diciendo. Jesús la curó. Es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Bien. Ahora, en el supuesto de que haya tenido esposa y estuviera la esposa y los hijos, ¿cómo se explica que Pedro, siendo jefe de la iglesia, tuviese esposa y tuviese hijos? Se explica porque Jesucristo en Mateo capítulo 19... Lo que hace ahí el padre Luis Toro es sencillamente argumentar que la Biblia habla acerca de la bondad, de la sacralidad del matrimonio. Eso está claro. Para nosotros también como católicos, ¿no? Y lo que luego hace es más adelante, hace algunas otras citas bíblicas, me parece que acá en Corintios, ¿sí? Habla acerca de la opción del celibato.
Vamos a poner un poquito a ver si es que coincide con lo que digo. Es un don de Dios. Cuando es soltero es un don de Dios. Se lo resumo. En la iglesia de Jesucristo puede existir sacerdotes que se casen y puede existir sacerdotes que no se casen. Existieron sacerdotes casados y existieron sacerdotes no casados. Pablo no era casado, Juan no era casado, Pedro, en el supuesto de que era casado, era casado. Ahí está clarísimo, ¿no? Ahí está clarísimo. El padre Luis Toro está aceptando que hay una posibilidad de que haya sido casado, inclusive cuando estaba en su ministerio. También luego vamos a decir algo interesante al respecto de, ya fuera de la Biblia, lo que nos dice la historia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Tergiversar así fuertemente las palabras del padre Luis Toro, esto le quita toda seriedad a ese canal que he mencionado, ¿no? Ahora, el padre Luis Toro al final hace una explicación, ¿no? Y dice, bueno, la Iglesia Católica ha determinado por el Consejo de San Pablo, el Consejo Paulino, que es una forma superior de servicio a Dios. El mismo San Pablo lo dice, ¿no? Cuando uno vive de una manera celibataria, es decir, que no tiene esposa, que no tiene esposo, no tiene hijos y se entrega totalmente al Señor así en la soltería. La Iglesia Católica en su tradición tuvo un don especialísimo de Dios y los sacerdotes y obispos comenzaron a buscar por ellos mismos el celibato. Querían ser vírgenes para entregarse por completo al servicio de Dios. Pero que hubo sacerdotes y obispos casados, eso claro que hubo, eso es historia básica, ¿no? Del cristianismo. Y justamente yendo a la historia misma, yo quería que ustedes sepan también esto, eso es muy interesante. A ver, según una tradición venida de San Clemente de Alejandría y luego también continuada por San Eusebio, conocemos por estas tradiciones, que son tradiciones con T minúscula, ¿no? La tradición de la iglesia, que es palabra de Dios, es algo distinto. Estamos hablando aquí de una tradición con T minúscula, es decir, de historias que se fueron recopilando y que nos han llegado hasta el día de hoy, básicamente, dicho de una forma quizá demasiado escueta, ¿no? Entonces sabemos por la historia que San Pedro, probablemente, repito, por el historiador Clemente de Alejandría y también por Eusebio, el primero en su libro llamado Estromata y luego también Eusebio en Historia de la Iglesia, nos dicen que Pedro tuvo una hija y esta hija tenía el nombre de Petronila. Además, no encuentran ninguna contradicción o no es que aparece como algo, wow, qué cosa tan rara, por ejemplo, para San Jerónimo o para San Agustín, que también continúan con esa tradición, ¿sí? Entonces no había ninguna complicación, no había nada contrario, ¿no? De que Pedro tenga esposa e hija, en este caso, según la historia, con sumisión. Atención, sin embargo, también Jesús dice, el que no deja todo lo que tiene, renuncia a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Y San Pedro también dice, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Entonces se entiende, evidentemente, que aun cuando él haya tenido esposa, en este caso, y también una hija, sin embargo, por seguir a Jesucristo, lo dejó todo. Un llamado especialísimo de parte de Jesús. ¿Y qué nos dice la historia al respecto de la esposa de San Pedro? El mismo Clemente de Alejandría, en ese escrito Estromata, nos dice que San Pedro también fue testigo de la muerte, es decir, del martirio de su esposa. Es decir, que la historia también apunta a que probablemente sí estuvo viva y fue una cristiana, inclusive hasta mártir. En resumen, lo que podemos decir es que parece ser que la historia junto a la Sagrada Escritura, ambas apuntan a que Pedro tuvo una esposa, con esta esposa una hija llamada Petronila, que se ha identificado con Santa Petronila mártir. En cuanto a la esposa de Pedro no tenemos el nombre, no nos ha llegado tampoco en la historia, pero al parecer sí estuvo viva. Inclusive
en el ministerio de San Pedro durante algún tiempo y luego Pedro mismo ve la muerte de ella en el martirio y luego él continúa su vida, ¿no? Hasta que sabemos también murió mártir. Esto a nivel bíblico e histórico. Enfatizo, el padre Luis Toro no negó esto. Dijo que había una forma de interpretar una opción, una posibilidad solamente a nivel bíblico. Y había la otra posibilidad también a nivel bíblico. Yo he querido complementar eso también con la historia para tener, digamos, una visión más amplia al respecto. Sencillamente eso, queridos hermanos, permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.